La nominación de provincia viene de la colonia, se sigue adoptando después de la independencia, ¿no? Se forman las Provincias Unidas de Centroamérica y poco a poco se va a ir sustituyendo esa idea por la de estados incipientes, ¿no? La vida provinciana, por lo menos tal y como la relatan los viajeros de la época, es esa vida, digamos, muy marcada por lo cotidiano. Entonces, donde las personas en esa época todavía, digamos, sus preocupaciones más fuertes eran las ligadas al quehacer diario. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la economía de exportación pasó a ser cada día más importante en la vida diaria de los centroamericanos. Una vez estabilizada la situación política, la exportación se tornó en el fenómeno económico más importante. Las 5 provincias centroamericanas no pudieron mantenerse dentro del Pacto Federal, que necesitaba una base económica indispensable de sostenimiento. Tras los fracasos de los liberales por construir una nación sobre las bases federativas, se agravó el vacío de poder que supuso haber dejado el dominio español, iniciando una batalla entre grupos de dominio. El añil se había constituido en el principal vínculo comercial con España. Sus cultivadores y comerciantes eran personas muy influyentes, pues tenían las llaves para ingresar a los mercados europeos. Se da la independencia y el añil sigue siendo el principal producto de exportación. Se mantiene durante mucho tiempo, hasta casi finales del siglo XIX. Es decir, el añil va teniendo un descenso en las exportaciones, en los precios, en la producción, pero es muy pausado. Los guatemaltecos eran los comerciantes y exportadores del preciado añil. Por lo tanto, eran los intermediarios entre productores de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Técnicamente es poco demandante, ¿no? Simplemente se necesita limpiar el terreno, esparcir la semilla, hacer alguna labor de cultivo. La parte más interesante es el procesamiento, que supone cortar el monte que le llamaban ellos, o sea, toda la parte verde, llevarlo a los sobrajes. Los sobrajes tenían, la parte fundamental era unas pilas donde con agua se depositaba ahí el follaje. Eso se dejaba fermentar, había todo un procesamiento hasta que despedía, esa era la expresión que los añileros usaban, despedía el tinte y terminaba, digamos, sacándose los panes. Era un proceso muy artesanal, de mucho conocimiento. De ahí aparece un oficio que va a ser muy cotizado en esa época, el oficio del puntero, que es el que determina el momento en que el follaje apilado ha alcanzado el punto de fermentación óptimo para que dé un buen tinte. El crédito era clave en el monopolio del comercio del añil que dominaban los guatemaltecos. Se ejecutaba, en la mayoría de los casos, a través de las habilitaciones, que era un préstamo que se otorgaba con una parte en dinero y la otra en mercancías, las que se pagaban en especies al cabo de un año. El año en que la cosecha de añil fallaba era un año de tremenda depresión económica. ¿Quiénes se beneficiaban? Pues yo diría que todo el mundo. Claro, algunos mucho más, otros mucho menos, pero difícilmente hacia 1840 podíamos pensar en una familia salvadoreña que de algún modo, directa o indirectamente, no hubiese recibido algún beneficio desprendido del añil. El acceso a la tierra estaba regulado de la siguiente manera: las haciendas, que podrían haber sido heredadas; los ejidos, tierras entregadas a los pueblos para sus cultivos; las tierras comunales, dada a los pueblos de indios; las realengas, grandes extensiones sin dueño, luego de la independencia pasaron a ser terrenos baldíos. El año comercial del añil arrancaba con las ferias salvadoreñas, donde llegaba el añil que se procesaba en noviembre. Las ferias se desarrollaban en Chalatenango, San Vicente y San Miguel. Esta última era la más grande. Cada quien participaba según sus posibilidades, ¿no? Los grandes comerciantes, los hacendados, pues obviamente hacían transacciones muy altas. Campesinos, pequeños propietarios hacían transacciones menudas. Además de eso, era muy peculiar porque para esos años todavía nosotros no teníamos moneda.
Entonces se traficaba con diversas monedas e incluso todavía se usaba mucho el trueque. Acá simplemente se intercambiaban productos calculando un cierto valor. Según datos históricos, en 1872 se dio la producción más alta de añil, pero el precio fue decayendo. No era de sorprenderse de la búsqueda de cultivos alternativos. Aunque el café se había cultivado desde finales del siglo XVIII, su siembra y cultivo no había sido incentivada hasta que sustituyó al añil. Definitivamente, el cultivo y la producción cafetalera traerían consigo transformaciones fundamentales de tipo político, económico, social, cultural y demográfico al territorio salvadoreño. Con el café ya se tenían experiencias previas, por lo menos el caso de Costa Rica, que comienza a exportar café muy tempranamente. Ya para 1830 Costa Rica está exportando café, para 1850 su economía es boyante gracias al café. Aquí hay mucha gente que comienza a ver hacia Costa Rica y dice, bueno, ¿y por qué no probamos nosotros con el café? Habían dos problemas. Uno, no se conocía el cultivo, las técnicas de cultivo. Es muy diferente al añil, tanto en requerimientos de tierra, de mano de obra, de capital, de conocimientos. Pero además de eso está el problema del transporte. Transportar café es mucho más difícil que transportar añil, en el sentido de que hay mucho mayor peso, mucho mayor volumen en juego, ¿no? Se decía de que todas aquellas personas que se aventuraran a sembrar el café pues iban a ser beneficiados con una serie de exenciones. Entre ellas, por ejemplo, no iban a pagar impuestos de importación y de exportación de todo lo que necesitaran para poder sembrar el café. En El Salvador, las tierras aptas para el cultivo de café coincidían con las tierras comunales y ejidales, por lo que esto erosionó la propiedad indígena y al final surgieron reformas liberales de expropiación. Se fomentó la creación de caminos y la construcción de puertos para favorecer la movilización y exportación del nuevo producto. Entonces esto permite pues de que se abaraten los precios de los transportes y pues que ya no dependamos de Guatemala y de Honduras para hacer el transporte de los productos de exportación a nivel internacional. Los puertos del Pacífico incrementaron sus actividades. El Golfo de Fonseca era un ejemplo de éxito del nuevo comercio. Las líneas ferroviarias vinculaban a los centros de producción con los puertos del Pacífico. Por lo tanto, era símbolo de progreso contar con un ferrocarril. El café pues todavía no tenía los diferentes hibridaciones que tiene actualmente y se supone que los primeros variedades de café que se trajeron al país fuese el arábica pues y el café Borbón. Los grandes exportadores de café eran gente influyente, capaces de dar golpes de estado, los que jamás permitirían a un gobernante mermar sus utilidades. Los cambios que se destacan a mediados del siglo XIX, la privatización de la tierra, la consolidación del Estado y la incorporación de las economías centroamericanas al mercado mundial. Las patrullas de la policía rural, porque también se creó un cuerpo de represión para obligar a la gente a trabajar, ¿sí? Y tenemos entonces pues de que estas leyes contra la vaganza, quisieran o no quisieran, las personas tenían que trabajar en estas fincas. Incluso hay un acuerdo pues que también decreta una ley en contra de las mujeres del mal vivir, ¿verdad? Porque también las mujeres tenían que contribuir al esfuerzo del café. Se crea una policía rural, ¿sí? Hay toda una cantidad de caporales que vigilaban que la gente se estuvieran trabajando. Los mandadores de las fincas, porque una cosa son los mandadores y otra los caporales, que son los que distribuyen las tareas. También despuésito de los decretos de la extinción de tierras comunales y ejidales, se crean los jueces repartidores de tierra. Centroamérica cambió dramáticamente por las revoluciones cafetaleras de mediados y finales del siglo XIX. Hubo lucha entre clases sociales en aras de lograr el poder, pero también hubo racismo,
expresado con el desprecio hacia los indios, negros y mestizos pobres. La tenencia de la tierra solo sirvió en algunos casos para favorecer a los miembros de la clase política, ya sea los de pensamiento liberal o los de pensamiento conservador, nunca para favorecer a los más necesitados, al pueblo. Aquí se metía pues la leña para que se calentara, todo es de hierro forjado, y por las extensiones podemos ver que mínimo trabajaban 10 o 12 personas tirando las tortillas, mejor dicho las chengas, que tenían que ser de buen tamaño. Entre 1870 y 1899, el liberalismo dominante en Centroamérica apuntaba a que el orden era la razón de ser del progreso, lo que se traducía en la necesidad de legislar en torno a la propiedad de la tierra y al suministro de la mano de obra. Este reordenamiento implicó la eliminación de la Iglesia como factor de poder económico y político. En 1879, el precio del café llegó a superar firmemente al precio del añil. Si en 1873 el café representó el 30,38% de las exportaciones, para 1879 había subido a 48,53%, mientras que en 1886 alcanzó un 56,12% y para 1894 ya se había elevado a un 76,16%. En un principio las fincas solo se dedicaban a sembrar el café, pero a medida de que estas fueron aumentando sus caudales, o mejor dicho sus ganancias, en las fincas pues ya fueron incorporando los beneficios. Entonces ya las fincas pues hacían el proceso completo del café, sembrarlo, cosecharlo y beneficiarlo. En El Salvador, las tierras comunales se abolieron en 1882 por medio de la Ley de Extinción, que además establecía la manera de privatizar a través de las municipalidades. Los años siguientes serían fundamentales, pues con ello se desmantelarían los últimos reductos de los sistemas de tenencia de tierra indígena. La privatización de las tierras constituyó una nueva etapa de luchas entre campesinos y los grandes terratenientes por asegurarse el acceso a la tierra y la comercialización de los productos. El nacionalismo promovido por las élites fue adquiriendo la forma de un pensamiento antiindígena y anticlerical, con el propósito de mantener la ficción del ideal de progreso. La prosperidad de que se gozaba por el comercio del café en la región facilitó la introducción de valores y modas europeas como parte de un proceso de modernidad. La actividad intelectual y el sistema de educación actuaban a favor de la consolidación del Estado. Fue una tarea de forjar la ideología justificadora del nuevo orden económico y social. El origen de la ficha fue una necesidad para los cultivos principalmente de café, porque en ese tiempo hubo escasez de moneda circulante para pagar los sueldos y eso. También las fincas estaban lejos de las ciudades y en tiempo de invierno no podían circular los vehículos. Otro factor también, que el campesino era desconfiado que le apuntaran en una libreta lo que hacía en el día, lo que le recibían. Él quería más práctico que le entregaran una contraseña o lo que, por ejemplo, vale por un saco. Él cortaba 2 sacos de café y le entregaban 2 fichas o una ficha que decía vale por 2 sacos. Por ejemplo, aquí tenemos una ficha de las fincas Alexander de la zona de Japa. En el reverso dice el nombre de la finca y en el anverso tiene 4 reales. Esta ficha equivalía a 4 reales de trabajo recibido. Por ejemplo, podía ser que el corte de un saco costaba 1 real, entregaban 4 sacos, entregaban la ficha de 4 reales. En la mayor parte de las fincas, la ficha solo servía para comprar en la tienda de la finca o de la hacienda.
se llaman tiendas de raya o comisariatos. Entonces, allí ellos llegaban con su ficha a comprar frijoles, a comprar una camisa, a comprar... Era prácticamente un mini súper que tenían ahí en las fincas en esa época. El cultivo del azúcar no se puede desvincular de aquella época. Este cultivo pudo haber llegado a Centroamérica después de haber ingresado al Caribe. Se tiene el registro de que desde 1532, en la zona de Cojutepeque, ya habían siembras de caña de azúcar. Ya se ensayaba con el dulce de panela. La caña de azúcar ha sido en historia nuestra uno de los grandes productos agroindustriales, juntamente con el café y con otros productos como el enequén, por ejemplo, que desapareció y que fue introducido en el siglo XX, mientras que la caña de azúcar para mí es el producto en la historia nuestra más antiguo de los importados de Europa que tomó importancia. O sea, el primer gran producto agroindustrial en la historia nuestra es la caña de azúcar, de los productos que fueron traídos de Europa, porque aquí no existía la caña de azúcar. Ahora se ocupan los trapiches modernos de hierro, con cilindros de hierro. Antes eran cilindros de madera y lo accionaban bueyes. Producía un ruido especial. Yo recuerdo todavía cómo se escuchaba en las noches, cuando estaban trabajando en las moliendas a fin de año, que se oía el chirrido de los cilindros de madera cuando iban trabajando y los bueyes dando vueltas. Así que fue sumamente importante para nosotros y claro, en el siglo XIX ya aparecen los ingenios modernos. Se supone que tal vez el primer gran ingenio en El Salvador fue el ingenio del Ángel, que queda cerca de Nejapa, cerca de San Salvador. De esta manera, la región se volvía más importante en la medida que se abría paso con los productos de exportación, en especial el café.